Hola, soy Ledy González, estudiante de doctorado en educación en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela. El día de hoy les vengo a hablar sobre algunos temas importantes en la investigación cualitativa, el proceso de mediación y análisis de datos, el análisis de contenido cualitativo, los niveles de teorización y la ética en la investigación cualitativa. Iniciaré hablándoles sobre el proceso de mediación y análisis de datos. La mediación en el análisis de datos es el proceso que nos permite analizar los datos obtenidos en una investigación de manera científica. En las investigaciones de tipo cuantitativo, este análisis se hace con la ayuda de la estadística, ya que se manejan datos numéricos. Mientras que en la investigación cualitativa, el análisis de los datos requiere un proceso diferente. Primero hay que organizar la información en categorías, asignándole código de acuerdo a criterios establecidos, para luego registrarla en una matriz o en otro medio que el investigador considere necesario. Según Latorre y González, el análisis de datos cualitativo es la etapa de búsqueda sistemática y reflexiva de la información obtenida a través de los instrumentos. Esta constituye uno de los momentos más importantes del proceso de investigación. En esta se trabaja con los datos, se recopilan, se organizan de acuerdo a algunos criterios y se descubre el aporte que harán a la investigación. Es decir, en esta etapa consiste en reducir, categorizar, clarificar, sintetizar y comparar la información con el fin de obtener una visión lo más completa posible de la realidad objeto de estudio. En la investigación cualitativa no existe un modelo único para el análisis de los datos. Por el contrario, este puede ser muy variado tanto como el investigador pueda necesitar o inventar. Él puede utilizar planos, cuadros, matrices, diagramas. Claro está que la información que registrará en ellos serán frases sencillas, sentencias, observaciones, símbolos o códigos que utilizará a lo largo de la investigación. En el análisis de datos cualitativos se realizan tres tipos de actividad: la reducción de datos, la exposición de datos y las conclusiones. La reducción de datos implica seleccionar, abstraer y transformar los datos brutos de forma que se puedan ir formulando hipótesis o conclusiones. En la exposición de datos es la reunión organizada de la información que permite extraer conclusiones, y las conclusiones se inician desde el momento de la recogida de los datos. En un principio estas son vagas y abiertas, pero luego se van desarrollando y consolidando a lo largo del nuevo proceso de recogida, reducción y exposición de datos. Existen diferentes procedimientos de análisis: en los protocolos de observación estandarizados, el análisis de contenido, la elaboración de tipologías, las comparaciones constantes y la inducción analítica. Interpretación e integración de los resultados. Una vez recogido y analizado los resultados, el investigador está en condiciones de dar respuesta a los problemas que se habían formulado. La interpretación de los resultados debe integrarse al marco teórico para poder proponer las acciones oportunas a realizar. La interpretación de los resultados se puede realizar desde tres ópticas. Estas son la interpretación semántica, que consiste en traducir los términos usados en una subcultura al lenguaje de una cultura total. La interpretación significativa, que es propia de las investigaciones que se guían por el paradigma cualitativo e interpretativo. Busca el significado que dan los actores a su conducta desde su propia perspectiva. Y la interpretación teórica, que consiste en guiar y explicar los resultados de una teoría adecuada al objeto de estudio. En conclusión, la interpretación de datos cualitativos es un proceso reflexivo, sistemático y crítico de todo el proceso de investigación. En este momento se busca contrastar los resultados obtenidos con la teoría y con los resultados prácticos. Desde el contexto de la realidad educativa o social, la interpretación de datos permite contrastar la hipótesis de darle credibilidad o no, e insertarla en un marco teórico que dé apoyo a la práctica. La interpretación de datos es la parte más importante de la investigación cualitativa, porque lleva a tomar las decisiones sobre la transformación de la realidad. El análisis de datos cualitativo permite una visión global e integradora de la teoría
y la práctica, orientada hacia la transformación y la mejora. En suma, el momento de interpretación de una investigación es el más creador, al permitir dar respuestas a los problemas y contrastarlo con la teoría general. A continuación les hablaré del método de análisis de contenido, origen y desarrollo. El método de análisis de contenido surge para ser utilizado como procedimiento para analizar y cuantificar los materiales de la comunicación. En un primer momento se analizaron los medios escritos, prensa, libros, revistas, documentos. Luego se realizaron estudios sobre programas de cine y televisión. El análisis de contenido, como su nombre lo indica, analizar es descomponer un todo o fenómeno en sus partes. Este tipo de análisis es una estrategia que sirve para dar respuesta a la curiosidad del hombre por descubrir la estructura interna de la información. Esta técnica centra su búsqueda en los vocablos u otros símbolos que configuran el contenido de las comunicaciones. El análisis de contenido es una forma de analizar la estructura de un documento mediante estrategias. Forsense 1973 dice que es una técnica para cuantificar datos secundarios. Consiste básicamente en el aislamiento y recuento de unidades e indicadores de los fenómenos en que estamos interesados. Berelson 1971 dice que es una técnica para estudiar y analizar la comunicación de una manera objetiva, sistemática y cuantitativa. Según Hernández, Fernández y Batista, 2003, la técnica de análisis de contenido tiene unos pasos a seguir. Primero, definir con precisión el universo y extraer una muestra representativa. Establecer y definir las unidades de análisis. Establecer y definir las categorías y subcategorías que presenten las variables de la investigación. Seleccionar los codificadores. Elaborar las hojas de codificación. Proporcionar entrenamiento de codificadores, calcular la confiabilidad de los codificadores, efectuar la codificación, vaciar los datos de las hojas de codificación y obtener totales para cada categoría. Y por último, realizar los análisis estadísticos apropiados. Las unidades de análisis. Según Grinnell, 1997, dice que hay 3 modalidades de análisis: las unidades de contexto, las unidades de registro y las reglas de numeración. Las unidades de contexto están formadas por las partes o segmentos de contenido de los documentos necesarios para comprender el significado de las unidades de registro. Pueden ser un párrafo, un capítulo o un documento entero. La unidad de registro es la unidad de significación que se busca en el texto y se extrae del mismo y se codifica. Y las reglas de numeración, que son criterios para enumerar las unidades de registro. La categorización. Este es el proceso de extraer de un texto sus dimensiones. Según Martínez, 1991, la categorización debe iniciar familiarizándose con el contenido, revisar, oír, ver los relatos, grabaciones o videos, reflexionar sobre los mismos en función de su contexto. En segundo lugar, la forma práctica de hacer dicho proceso consiste en transcribir las entrevistas, grabaciones y descripciones en los 2/3 derechos de las páginas, dejando el tercio izquierdo para la categorización y las anotaciones especiales. La codificación. Este proceso consiste en asignar cada unidad de análisis a una o más categorías. El producto de la codificación son frecuencias de categoría. Se cuenta cuántas veces se repite cada categoría o subcategoría. Este método es un método de clasificación que posee 3 características fundamentales, según Arroyo, 1988. Un conjunto de 2 o más categorías, un conjunto de reglas o normas y los códigos. En la codificación se deben tener presentes los siguientes elementos y procesos: los codificadores, la elaboración de las hojas de codificación, el entrenamiento de los codificadores, calcular la confiabilidad de los codificadores, efectuar la codificación
y vaciar los datos de las hojas de codificación. El último paso en este análisis es la interpretación o teorización. Las ideas fundamentales obtenidas se emplearán para generar las explicaciones. Se relacionan los datos obtenidos con otros trabajos o estudios y con marcos analíticos más generales dentro de los que se colocan sentido los datos estudiados. Seguidamente les hablaré de la teorización. La teorización, según Martínez, 1994, es el proceso de teorizar, consiste en percibir, comparar, contrastar, añadir, ordenar, establecer nexos, relaciones y especular. Es decir, este proceso cognoscitivo de la teorización consiste en descubrir y manipular categorías y las relaciones entre ellas. Se afirma entonces que una teoría es un proceso de construcción mental, una invención y no un mero descubrimiento. Martínez, 1994, propone algunas opciones, recursos y ayudas en el proceso de creación de teorías. Dice que la utilización de teorías existentes, la generación de teorías originales, uso de analogías y metáforas y modelos, y la diagramación de estructuras emergentes. Miremos ahora los niveles de construcción teórica. Con respecto a los niveles de construcción teórica, Miguel Martínez, 2004, refiere que los niveles de construcción teórica pueden plantearse desde un nivel descriptivo normal o desde una descripción endógena. En el nivel descriptivo normal se realiza una síntesis que describa las categorías encontradas, tomando como referencia las teorías vinculadas con la temática de estudio. El nivel de interpretación aquí es bajo y se vincula a investigaciones asociadas a proyectos de grado y maestría. Por su parte, la descripción endógena se alcanza a partir de una mayor elaboración mental. En este sentido, las interpretaciones realizadas en este nivel no solo pueden relacionarse con los referentes teóricos, sino que es posible encontrar teorías subyacentes, originales y novedosas sobre el fenómeno social investigado. De allí que este nivel es propio de las investigaciones realizadas en tesis de programas doctorales. Seguidamente les hablaré de la ética en la investigación cualitativa. El enfoque cualitativo de investigación construye un complejo contexto de relaciones, compromisos, conflictos, colaboraciones y escuchas que suponen un nivel adicional de consideraciones éticas. Estas se deben tener en cuenta en todas las fases del proceso investigativo. Existen un código ético en las actividades profesionales. Las profesiones y disciplinas han desarrollado su propio código ético con dos funciones específicas. Primero, identificar el estatus profesional estableciendo sus obligaciones y funciones. Y segundo, explicitar un compromiso tanto en la persona que ejerce la profesión como a las personas que las dirigen. Existen unas cuestiones éticas relacionadas con el proceso de investigación cualitativa. El consentimiento informado. Es un código ético que inicialmente fue desarrollado en el campo biomédico. Actualmente ha sido incorporado al ámbito de la investigación social. Esto implica que los sujetos de la investigación tienen el derecho de ser informados que van a ser estudiados. De igual manera, tienen el derecho a conocer la naturaleza de la investigación y las posibles consecuencias de esta. El segundo código es la privacidad y confidencialidad. Este código se refiere al derecho que tienen las personas a la protección de su identidad cuando participan en una investigación. Y por último, la estancia en el campo. Este código tiene que ver con el acuerdo al que llega el investigador para entrar al proceso
para entrar al campo de estudio. El investigador